Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que tiene que servirnos porque el bienestar general, no me canso de decirlo, es uno de los principios fundamentales constitucionales y que obliga al Estado a través de sus actores políticos y administrativos públicos, de sus administradores públicos, a que cumplan con ese principio, a que nos brinden con sus acciones en el Congreso de la República, legislativo, en el Ejecutivo, sea presidencia, gobernaciones, alcaldías, incluso los consejos municipales y las asambleas departamentales que también hacen parte del Ejecutivo, y desde el legislativo ya dije el Congreso, desde el judicial, que es la rama que tiene que ver con la justicia, tienen que actuar pensando en nuestro bienestar. ¿O no? Representante a la Cámara por el Partido Conservador, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarado, bienvenido. Roger, un saludo muy especial para ti y todos los televidentes, y obviamente tenemos toda la obligación, toda la responsabilidad de rendir cuentas y de dar nuestras opiniones y orientación. Y de hacerlo muy bien. Ustedes desde el Congreso lo tienen que hacer muy bien, y un tema que vamos a tratar con usted hoy tiene que ver con los animales. Ya estamos muchos de nosotros, los animalistas, los que queremos el bien de los animales, el bien de la vida, ya estamos a partir de ahora pensando de qué irá a hablar Nicolás Albeiro Echeverry Alvarado. En fin, esto será enseguida porque empecemos con información. El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, dijo que en las filas de las FARC todavía siguen muchos niños reclutados y que la razón es muy sencilla. Este grupo guerrillero no ha querido soltarlos, así de sencillo. Lo que ha manifestado entonces el alto comisionado es que esto ha generado una gran reacción en el Congreso de la República, hasta el punto que los congresistas están amenazando con frenar la implementación de algunos acuerdos de paz. Nicolás Albeiro Echeverry Alvarado, congresista, ¿eso es cierto? Bueno, claro, hemos escuchado las diferentes manifestaciones del presidente del Congreso en el sentido de que plantean la necesidad de que expresemos nuestra indignación y la necesidad de que sea cumplido por parte de las FARC parte de los acuerdos. Lo que llama la atención particularmente es que el mismo comisionado de paz, entre ellos el doctor de la Calle, que ha hecho un papel importante, que ha tenido un marco de seriedad, expresando su inconformidad frente a eso, cuando realmente en la negociación ellos son los garantes de nosotros en ese proceso. Pero yo creo que es un proceso complejo, es un proceso que por el bien de Colombia debemos buscar los mecanismos para resolver esas dificultades y que las FARC deben entrar en razón y deben ser consecuentes con la paz que todos esperamos. De igual manera, el gobierno debe cumplir con la logística y con la adecuación de esas zonas veredales donde se espera la desmovilización. El senador de la República por el Partido Centro Democrático, Alfredo Ramos, le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequible la ley de amnistía por considerar que las comisiones primera conjuntas de Senado y Cámara habían debatido y habían aprobado esta ley de manera ilegal porque lo hicieron antes de que se instalaran las sesiones extraordinarias del Congreso de la República. Según Alfredo Ramos, esto representa un vicio de procedimiento por parte del Legislativo. Y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, reiteró que su país no va a pagar ni un solo peso por la construcción del muro en la frontera con Estados Unidos, como lo pretende el presidente norteamericano Donald Trump. En consecuencia, Donald Trump ha dicho que no va a recibir a Peña Nieto en una reunión prevista para el próximo martes 31 de enero si no se compromete con pagar parte de ese que él considera un necesario muro. Política internacional. Representante de la Cámara, ¿usted qué piensa de este rifirrafe entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto? Roger, muy preocupante. Yo creo que hoy el mundo está en vilo frente a las decisiones que Trump pueda estar tomando, la suerte que pueda correr México, inclusive ni a Colombia siquiera lo menciona, y pienso que es la hora de que América Latina se junte y debería tener un liderazgo, pero hay unos factores como es la corrupción, como es los conflictos internos en cada uno de los países que no se lo permite, pero realmente es preocupante los anuncios de los tratados de libre comercio, el conservacionismo que quiere hacer al interior de Estados Unidos en materia económica y lo que esa potencia significa para el desarrollo de todos estos pueblos.
MetroPlus y Envigado están esperando volver a solicitar al área metropolitana del Valle de Aburrá la licencia para la construcción del tramo 2B de MetroPlus en este municipio del sur del Valle de Aburrá. Las obras están suspendidas, recuerden ustedes, desde hace más de 3 años por una acción popular que impide talar los árboles del llamado túnel verde por donde pasaría el MetroPlus, que está ubicado entre la frontera Medellín-Envigado y la calle 29 Sur. Frente a este tema, usted que es el congresista, el hombre que sabe del tema ambiental en el Congreso de la República y que lo hizo muy bien en el Consejo de Medellín, ¿qué piensa? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que subsanar ese error de la no participación, de la no concertación y de los no diseños adecuados para poder desarrollar el tema de MetroPlus. Yo personalmente pienso que MetroPlus es prioritario que cualquier sistema masivo de transporte en unas urbes que se intercomunican y que están conurbadas como Medellín, Envigado, se requiere fundamentalmente una solución. Pero hay una sentencia de por medio que hay que respetar y hay una lucha ciudadana, hay una movilización ciudadana que ha ordenado el cuidado de un ecosistema y como tal la ley y la justicia le ha dado la razón en el sentido de que inicia su trámite de cero para poder adquirir licencia ambiental y poder desarrollar la obra. Bueno, lo que dice el alcalde de Envigado, Raúl Cardona, y lo que dice el gerente de MetroPlus es que van a presentar la solicitud con algunos ajustes consecuentes con las solicitudes ambientalistas. Esta sinergia informativa para usted que es inteligente, interesante y calificado. Unos mensajes, ya regresamos. Vuelve la temporada taurina a Medellín, a Bogotá. Ya en Bogotá se generaron, representante de la Cámara Nicolás Vero Echeverría Albarán, algunos eventos violentos entre los animalistas que defienden que no haya este tipo de actividades y obviamente a quienes les gusta. Viene la de Medellín. ¿Cuál es su postura como el congresista y además como el autor de un proyecto de ley? Aquí tengo el número, el 224 del año 2016, por medio del cual se busca que no se utilicen elementos que hieran, laceren, maltraten, corten, etcétera, a los animales en espectáculos como este. Roger, en primer lugar, rechazar tajantemente las actuaciones violentas en contra de las personas que querían ingresar a la Plaza de Toros en Bogotá. Y aclarar que son claramente identificados como agitadores profesionales que no tienen que ver con los grupos animalistas que de frente y dando la cara vienen presentando sus opiniones a nivel nacional durante lo largo. En segundo lugar, este proyecto de ley recoge absolutamente el ejercicio juicioso que ha liderado Álvaro Múnera, Pilarico, concejal de Medellín, el doctor Ramón Acevedo, concejal de Medellín, y un grupo de concejales animalistas y de organizaciones animalistas que busca evitar el maltrato, lacerar, maltratar a los animales en las corridas y busca regular las corridas, no acabarlas, sino regularlas, que sean corridas que sean incruentas, que no se le permita con violencia darle muerte al animal. O sea, ustedes, precisión, ustedes no están pidiendo que se acaben las corridas de toro. Que se modifique el estatuto y que se permita evitar esa violencia con la que se ha desarrollado la tauromaquia. Porque hay una ley, la 1774 del año pasado, 2016, que habla de considerar a los animales seres sintientes, que les duele. Es una ley que modificó el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y la ley 80 y... ¿Cuál era la ley de medio ambiente? Creo que es la 89... Del 93. Del 93. Porque en ellas... Imagínense, pero es aquí es donde está el quid del asunto, en ellas se permitía que tranquilamente se lacerara, se mutilara, con tal de que se permitiera el espectáculo, porque eso es identidad cultural, a animales en corridas de toros, por ejemplo, o corridas de gallos, o en becerradas, en coleos, etc. Pero esta ley, la 1774, digamos que no fue capaz de lograr que se penalizara, que esa es la esencia de la ley 1774, que se penalizara a quien le produzca daño o muerte a un animal. Entonces, ustedes lo que dicen es, bueno, del abogado al sombrero, ya que no es posible penalizar, por lo menos que no se hiera con estos elementos a los animales. No, hay 3 elementos. A ver, cuenta. El primer elemento es un
una actitud, una expresión de vida y una conducta que siempre hemos tenido durante estos 20 años en política, y es defender cualquier atentado violento contra cualquier ser sintiente, contra cualquier hecho o acto humano o de vida, en este caso el de los animales. Por fortuna, la ley de animales logra llevar al Código Penal una sanción y volverlo delito. Sí. Entonces, la primera discusión se está dando hoy, hoy en la Corte, porque han pedido declarar inconstitucional ese artículo, porque hoy tenemos una doble moral. Pero permítame. Está prohibido maltratar un perro, exacto, pero permitido matar porque un perro. Porque quiero la explicación. Entonces, la ley 1774 penaliza, pero exceptúa, declara una excepción, artículo 339b del Código Penal, sí, señor, que dice que no se maltrate, no se mate animales, excepto en corridas de toros, becerradas, coleos y demás. Ahí es donde usted habla de doble moral. Sí, porque está prohibido maltratar un perro, pero permitido darle muerte violenta a un toro. ¿Se permite ahí en esa ley? Sí. Entonces, hoy Perdón. Y esa ley fue la que se demandó por inconstitucional. Hoy está en discusión en la sala de la Corte ese artículo 339b. Ajá. Y lo que estamos pidiéndole a los magistrados es que entren en razón y que hagan derecho a la igualdad y que no despenalicen, porque hay dos corrientes. Una, despenalizar, entonces iríamos mucho peor, se perdería el rigor de la penalización. Y el otro, que sería incluir el tema taurino. Ese, digamos, es uno de los elementos. O sea, de que puedan ser castigados, sancionados con pena de hasta 36 meses de prisión quienes maten un toro. Sí, claro. Muy bien. Bueno, y la otra línea es la declaratoria de seres sintientes. Sí. O sea, estamos hablando de derechos de cuarta, de quinta generación importantes, donde estamos buscando un ciudadano mucho más ético, un ciudadano mucho más responsable con cualquier forma de vida, y obviamente respete cualquier forma de vida, es única, y ahí incluye la vida humana y la preocupación por la dignidad humana, y ir más allá de una pedagogía del respeto por la vida y por los derechos, y entonces esa ley le dio carácter de seres sintientes. Hoy todo es un clamor general de la sociedad, incorporar la mascota, el respeto, y jamás subestimar la clase humana, sino por el contrario, ir más allá de la formación ética y responsable de un ciudadano, mucho más consecuente con lo que debe cuidar, que es la armonía y la paz. Entonces, Nicolás Albeiro Echeverría Albarrán, congresista de la República, representante de la Cámara, pero repito, congresista es un remoquete, permítanme la expresión, que tiene que ver con la ecología, el hombre ambiental y ecologista. Entonces, estamos en que hoy sigue siendo legal que haya corridas de toros. Sí, señor, porque hubo una sentencia de la Corte que le delegó la función al Congreso de la República para que él determinara la viabilidad o no de la misma. Y el Congreso de la República dijo que sí, es legal que haya corridas de toros. No, el Congreso de la República no se ha ocupado del tema. Ah, ¿todavía no? No, está en discusión, por eso están los proyectos. Hay un proyecto que es el primero, el nuestro, que es el suyo. Se recoge la experiencia de Medellín, de los concejales que cité. Hay otro proyecto que es del senador Galán. Hay otros proyectos de la administración, de la anterior administración de Petro, del Partido Verde, y ha anunciado el gobierno, después de una encuesta donde más del 84% rechaza la tauromaquia y busca y está de acuerdo con que se cambie esa forma de hacer espectáculos. Entonces ese es el gobierno nacional, consecuente con eso, ha anunciado un nuevo proyecto de ley. Qué bien, el suyo es proyecto de ley 224 del año 2016, por medio del cual se prohíbe la utilización de elementos que laceren, mutilen, hieran o den muerte en espectáculos públicos a los animales. Entonces, pero por ahora, tranquilamente, en la Santa María y en la Macarena se puede lacerar, mutilar y matar toros, hoy en día. Sí. La idea es que no sea de tal manera, no obstante la existencia de una ley que es la 1774, pero que exceptúa... Que eleva a los animales a seres sintientes. Esa es como la característica. Penaliza a quienes maltraten los animales hasta los 36 meses de prisión, excepto los que maltraten los toros. Permítame que hable en los términos, pero es así de sencillo. Sí, señor, ¿cierto? Una doble moral. Ahí es donde usted dice que es doble moral. Sí.
Y entonces usted oiga, el Ministerio de Justicia le pidió al magistrado, ¿cómo se llama el magistrado? Alejandro Linares, el que está estudiando esa demanda de inconstitucionalidad de ese articulado que exceptúa ese tipo de espectáculos como el rejoneo y la tauromaquia para que no se penalice a quienes maten y hieran un toro. Entonces está estudiando esa inconstitucionalidad. El Ministerio de Justicia le dijo que continúe, que avale cómo están las cosas. Sí, claro, que nos parece también doble moral. Doble moral. Porque por un lado el ministro del Interior anuncia proyecto de ley. Increíble. Y por el otro lado el ministro de Justicia que anda metiendo las narices en una cantidad de cosas y la justicia revolcada haciendo ese tipo de alusiones. Qué cosa tan increíble. Entonces el ministro del Interior está diciendo no maten toros y el ministro de Justicia está diciendo sí maten toros. Correcto. De alguna manera. Bueno, ¿hacia dónde va este proyecto de ley de usted, Nicolás Álvarez Echeverría Albarrán? Bueno, este es un proyecto polémico, es un proyecto que goza de unos personajes que tienen mucha capacidad de lobby en el Congreso, de muchas fuerzas políticas que han mostrado su afinidad a este tipo de espectáculos. Es difícil, pero como Roma no se hizo en un día, son proyectos que tienen el debate puesto y hoy lo que sí tienen estos proyectos es la mayoría de la opinión de la gente favorable. Oiga, ¿y las redes? Las redes completamente jugando un papel importante. Claro que sí. ¿Y es posible que lleguemos a lo que usted pretende, lo que pretende el concejal Mune, lo que pretende el concejal Acevedo, los animalistas del país, sabiendo que somos de los poquitos países en el mundo que estamos todavía gozando con la tauromaquia? Roger, te voy a dar un concepto personal. Yo creo que una ley no cambia ni la historia ni las prácticas. Eso terminarían haciendo corridas privadas y aquí lo que tenemos que buscar es la sensibilidad frente a que no le produzcamos dolor a ningún ser viviente. Más de conciencia. Más de conciencia, Más de conciencia. Correcto. Entonces, yo creo que hoy hay una ciudadanía mucho más ética, mucho más empoderada, mucho más responsable, mucho más ecológica, mucho más ambientalista, mucho más comprometida con la vida. Yo en eso soy positivo y es la transformación. Si hay corridas es porque hay gente que va. Sí. Si no compraran la boleta y no fueran eso, no sería un negocio rentable y no estarían. Entonces, ahí es donde tiene que finalmente terminar la sociedad. Y una corrida sin sangre para muchos es una corrida insulsa. Aunque yo creo que cuentan los que van que el 90% se tapan los ojos cuando va a producir la muerte. Y entonces, en fin, un tema que seguirá siendo muy polémico. Pues voy a extender la invitación a los que quieran estar al otro lado, a este extremo. Lo que pasa es que como está profundo, solamente quise hoy empezar con quien defiende la vida en todo el sentido estricto, sin dobles morales, como lo ha planteado, y es a Nicolás Álvarez Echeverría Albarrán. Pero bueno, qué rico tener al otro lado la otra visión de por qué sí debe haber, sin penalización, ese tipo de espectáculos que hieran, laceren, mutilen y maten animales, en este caso de que muy específicamente estamos hablando, el de los toros. Vamos a unos mensajes y ya regresamos, pero antes una frase para que con Nicolás Álvarez Echeverría Albarrán, cuando regresemos, la analicemos. Reconozco que si existe algo en la vida más molesto y denigrante que un gobernante o un político corrupto, es aquel ciudadano que lo defiende. Reconozco que si existe algo en la vida más molesto y denigrante que un gobernante o un político corrupto, es aquel ciudadano que lo defiende. ¿Qué le parece a usted, representante de la Cámara, Nicolás Álvarez Echeverría Albarrán, esa afirmación? Gracias, Roger, por hacerme esa pregunta en este momento tan delicado de la política. Sociedades corruptas buscando políticos honestos. Sí. Los pueblos gobernantes que se merecen. Ese paradigma hay que romperlo y hay que cambiarlo. Quienes vamos a cargos públicos tenemos que rendir cuentas, tenemos que ser mejores, entre iguales, primeros entre iguales, y tenemos que ser muy responsables. Y de ello el control social. Hoy por fortuna las redes sociales han madurado. Hay problemas como corrupción que siempre lo ha tenido la historia de Colombia y de la humanidad, pero hoy mucho más madura la opinión pública en reclamar acciones concretas para combatirla.
Y yo creo que la política es el punto de partida, porque ahí es donde se gestan los gobernantes y donde finalmente de donde salen las normas. Por eso hay que atacarla, hay que cuidarla, controlarla, educarnos, capacitarnos y al mismo tiempo vigilar. Esta frase me permite a mí extender la que tanto mencionamos aquí: tanto peca el que paga por la peca como el que peca por la paga. Así de sencillo. Y aquí el que es cómplice y defiende a esos corruptos también son corruptos. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es muy ambiental, muy de vida. Recuerden ustedes que hace un año tuvimos una contingencia ambiental en el municipio de Medellín. Estábamos aquí con un gran problema de este tipo. Parece que amenaza para este próximo mes de marzo otra contingencia ambiental y para octubre además, veamos. El área metropolitana presentó el protocolo para la atención de episodios críticos de contaminación ambiental, medidas relacionadas con aumentar el pico y placa. Hay diferentes alertas. La alerta naranja, que es simplemente que la gente no esté practicando deporte en unas horas específicas en unos territorios determinados. Y cuando entramos a fase 1 roja, ya hay pico y placa automático en todo el Valle de la Aburrá, que es una medida muy importante por parte de los alcaldes. 6 dígitos, incluye motos de 2 y de 4 tiempos, incluye camiones y volquetas en unos horarios específicos, ampliación del sistema de transporte masivo, del metro 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Y obviamente si continúa la crisis, pues obviamente habrá que prolongarlo a días. Según la entidad ambiental, en febrero se podrá presentar nuevamente una contingencia ambiental, aunque se trabaja para no declararse en alerta. Si nosotros no tomamos medidas hacia el mediano y largo plazo, no vamos a poder revertir. Y lo que tenemos es una curva en crecimiento, fundamentalmente con un reto muy grande que llama el PM2.5. Este protocolo se activará solo si se presenta una nueva contingencia ambiental en el Valle de Aburrá. Bernabé Echeverría Albarrán, congresista. Mire pues la amenaza que tenemos nuevamente. En primer lugar, celebrar que ya los sistemas de información y de prevención están funcionando. Felicitar al área, al doctor Eugenio Prieto, en esa tarea que se ha dado. En segundo lugar, por ahí pasa el problema que estaba tratando usted en la segunda o tercera noticia, que es el Metroplus de Envigado. Sí, señor. Si no fortificamos el transporte masivo, un transporte ecológico, un transporte con combustibles limpios, va a ser muy difícil contener en un valle que la velocidad de los vientos es muy reducida, menor de 5 kilómetros por hora, donde hay ya construcciones que impiden el paso de esos vientos, se pueda remover la capa de ozono, donde hay azufre, donde hay benceno, donde hay todo ese monóxido y dióxido de carbono que nos perjudica el ambiente. En tercer lugar, el tema de las bicicletas. Se abre camino en Medellín y no podemos detenernos a tener mecanismos de transporte mucho más limpio. En otro lugar, el tema de la corrupción. Algunas personas recurren a comprar el certificado de gases, el certificado ambiental. De revisión técnico-mecánica. De revisión tecnomecánica, y eso requiere, Roger, de mucho control ciudadano y ética ciudadana para que podamos tener unos vehículos mucho más disponibles. Y lo otro, el pico y placa. El pico y placa hay que revisarlo, porque ya donde tenían un carro ya no tienen 1, sino 2 y hasta 3. Sí. Entonces, ¿cómo y hasta dónde vamos a llegar en ese problema de movilidad? Si no hay educación y conciencia ciudadana, pues vamos a tener serias dificultades. Un último comentario, cortico, Nicolás Alberto Echeverría Albarrán, porque usted fue muy importante en la propuesta de los 240 y punta de artículos del nuevo Código de Policía. Entra en vigencia hasta el 30 de enero. Comentario. 243 artículos, presentamos 24 proposiciones, claro que sí, y un ejercicio muy juicioso, académico. Voy a señalar 3 debilidades y fortalezas. Por favor. Primero, fortalezas. En primer lugar, desde el año 70 no teníamos una adecuación de normas, se necesitaban, se requerían, la policía las necesitaba, la ciudadanía. Creo que aquí hay que converger, municipio, policía y ciudadanía, en pedagogía y en buscar que el Código de Policía sea una conducta debida de aplicar las normas de urbanismo que las hemos perdido y de respeto por los derechos de los demás y los derechos propios, para que pueda haber una eficiencia en esa norma. De otro lado, hay preocupaciones, en primer lugar, exceso posible del cuerpo de policía en muchos de los operativos, porque se cambia y se transforma
el que puedan entrar algunos allanamientos con protocolos muy claros sin orden judicial. Sin orden escrita y judicial. En segundo lugar, la pedagogía y la educación, el desconocimiento de esa norma que no es óbice para que la violemos, pero que se hace necesaria para que sea eficiente. Y en tercer lugar, unos procedimientos con insuficiencia de personal que puedan mostrar su eficiencia y su eficacia de la misma. Perfecto. Vamos a ver entonces cómo es pros y contras del nuevo Código de Policía. Después de 40 años de un Código de Policía ya estaba vetusto. Ojalá pues sí sea para que se genere mucha más convivencia, mucha más armonía social y obviamente que haya mucha pedagogía para que ni los que tienen que hacerla cumplir, la policía, ni nosotros nos vamos a desfasar. Unos en desmanes y nosotros en creer que podemos hacer lo que queramos. Nicolás Albeiro Echeverría Albarrán, congresista de la República, representante de la Cámara por el Partido Conservador, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Roger, muchas gracias, un saludo muy especial a todos los televidentes. Recuerden que hay que estar muy bien informado y muy bien formado para tomar decisiones importantes. Ya vienen las elecciones al Congreso de la República, próximo año 2018. Seguramente Nicolás Albeiro Echeverría Albarrán querrá participar. Miren la hoja de vida de él y las hojas de vida de los demás para que cuando vayan a las urnas tomen una decisión que les permita después estar contentos, satisfechos con la decisión. Recuerden que la franja informativa empieza a la 1 de la tarde con Sinergia Informativa. A las 8 de la noche viene Juan Carlos Sierra con esa forma especial de entregar la noticia en Cosmovisión Noticias. Y a las 8:30 nos cogió la noche. Muchas gracias. Chao.